Dios les bendiga. Amén. Amén. Le voy a pedir a Clarimar que por favor haga una oración de invocación en esta hora. Usa ese micrófono, Clary. El micrófono que tiene Dieguito. Vamos a estar en comunión, familia. Lo saco, ¿verdad? Sí, mi amor, sácalo. Oremos. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que ya se acaba, pero tú sigues presente, Señor, Amén. aquí, Señor, en este estudio, Señor, en nuestra alma y en nuestro corazón, Señor. Te pido que tú sigas fortaleciéndonos, Señor, Gloria a Dios. dándonos sabiduría para el día que empieza mañana, Señor. Amén. Nosotros en la escuela, Señor, ayúdanos, Señor. A mi madre, Señor, a mi padre que van a sus trabajos, Señor. Cuídalos, ayúdalos y protégelos y fortalécelos, Señor. Y a todo el mundo, Señor, cuídalas, ayúdalas. Y que tú hagas, Señor, recordarles que hoy, antes de acostarse, Señor, Amén. te den al menos gracias por ese día que le diste. Que, Señor, ellos te oren a ti. Te pido por los enfermos, Señor, cuídalos y ayúdalos y protégelos y fortalécelos. Dale sabiduría. Al deprimido, haz que no esté deprimido, Señor. Gloria a Dios. Haz que esté firme, Señor. Fiel contigo, Señor, y poderoso. Y al Señor te pido que tú estés aquí presente, Señor. Que tu poder y tu gloria infinita, Señor, esté en todo este estudio, Señor. Y que todo el que nos vea por el internet y nos oya, sepa que tú estás aquí. Aleluya. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a cantar una alabanza. Quédate con el micrófono, Clarimar, para que cantes con nosotros. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da, y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Amén, amén. Estamos haciendo este estudio bíblico, ¿verdad? El ministerio es Tablitas del Señor y tu primera iglesia. Como siempre me acompaña mi esposa Amarilis Rodríguez. Amarilis, saluda a los hermanos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Amén. Amén. Dieguito, saluda a los hermanos. Que Dios los bendiga y que busquen de Dios. Amén. Clarimar. Que Dios le bendiga y que en este estudio se puedan edificar, ¿verdad? Porque sea alguna palabra y que sientan el poder de Jesucristo. Aleluya. Amén y que Dios le bendiga. Amén. Bueno, siéntate, papi. Vamos a estudiar la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo, ¿verdad? Capítulo, versículo. ¿Qué capítulo? ¿Recuerdan? Dos. Capítulo 11. Capítulo 11. Abrí la Biblia y ahí mismo. ¿Ok? Así que vamos a pedirle a Clarimar que nos lea entonces el capítulo, Ahí mismo, al primer versículo, ¿verdad? el primer versículo del capítulo 11 de Mateo. Mi sección está titulada Está titulada, mismo el título, Clary. Jesús sale a enseñar y predicar. Jesús sale a enseñar y predicar. Léelo, hija mía. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Ok. Sigo. Versículo 2, hija. Está titulado por una sección. Dilo. Jesús y los discípulos de Juan. Amén. Y al oír Juan en la
en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos, sigo porque Sigue. a decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperemos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les anuncia el evangelio. Ok, ahora quédate ahí. Llegué hasta el nuevo. 5. Llegaste hasta el 5, voy a leer de nuevo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿En las ciudades de quién? ¿Vieron? Ustedes están leyendo, pero no están atentos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿De quiénes? Los discípulos. De los discípulos que Usa el micrófono, papi. estábamos, de la ciudad donde estaban los discípulos. Si bajas el micrófono un poquito. Ok, muy bien. Así que el Señor iba a las ciudades. ¿Cómo dice el título de esa sección según tu Biblia, Clarimar? El primer versículo. Claro. Jesús sale a enseñar y predicar. Dime, Diego. Los mensajeros de Juan el Bautista. Ok. Pero realmente esa es la segunda parte que comienza desde el versículo 2 en adelante. Ahora, según esos versículos que Clarimar leyó del 2 al 5, ¿qué está sucediendo ahí? Cristo va a predicar a otro. No, eso es el versículo 1. Del versículo 2 en adelante, ¿qué sucedió? Juan oyó en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Eso ya tú lo leíste, yo lo que quiero es que me lo explique. Que Juan estaba en la cárcel y mandó a ¿Juan qué? Juan el Bautista. ¿Que era quién? Juan el Bautista. Era el primo de Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista? Primo. De Jesucristo. Primo de Jesucristo. Profeta también, ¿verdad? Hombre de Dios. Ese fue el que bautizó a Cristo. Y exacto, él bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía también ya discípulos. Y él tenía discípulos, él tenía un ministerio, él tenía discípulos. ¿En dónde tenía su ministerio, tú dices, Clarimar? No, que él tiene como un ministerio. Él tenía un ministerio, ¿en dónde ese ministerio usualmente él predicaba? Era como si fuera un lago. En un río. En un río. ¿En qué río? Jordán. En el río Jordán. Que ahí él bautizaba a las personas. Y ahí él bautizaba a las predicaba. personas y predicaba la palabra del Señor. Y Juan el Bautista fue preso. ¿Por qué fue preso? ¿Sabe alguno por qué fue preso? Por predicar la palabra de Dios. Obviamente por predicar la palabra, pero ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? Yo no. Juan el Bautista se ganó el odio del rey Herodes porque estaba teniendo relaciones con la esposa de su hermano. Y al tener una relación ilícita de esa naturaleza con su hermano, con Herodes, Juan el Bautista los denunció públicamente. Un día ellos estaban pasando por allí por el río Jordán y él se los dijo que ellos eran, ¿verdad?, unos pecadores porque estaban cometiendo adulterio y fornicación. ¿Me siguen? ¿Entienden de lo que estoy hablando? Juan, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se diría? Juan el Bautista, los tiró al medio. ¿Cómo si estuvieran? Ok, y entonces, ¿qué sucede? Eso ya la gente lo sabía como quiera, lo que pasa es que nadie se atrevía a denunciarlo. Al Juan el Bautista hacer esa... Al Juan el Bautista hacer esa denuncia, la mujer se molestó. ¿La cual? Herodina, ¿La esposa de...? No. la que estaba con Herodes, que era mujer del otro Herodes. Sí, que él se enteró porque... Y entonces le cogió más odio del que ya le podía haber tenido a Juan el Bautista e insistió, ¿verdad?, que de alguna manera Juan fuera a parar a la cárcel, que eso es otra historia.
Así que tenemos en estos primeros versículos a Juan el Bautista preso y a nuestro Señor Jesucristo haciendo ¿qué? Predicando la palabra. Llevando la palabra. Y en ese... En el 5 Y en eso, ¿verdad? En esa instancia sucede que Juan el Bautista envía a uno de sus discípulos Dos de sus discípulos. a donde nuestro Señor Jesucristo para preguntarle qué. Si él era el que había de venir, si él era el que... ¿Por qué Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, persona que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, que vio el Espíritu Santo posarse sobre Jesucristo en su bautismo, está haciendo una pregunta que no debería hacer? No se supone... No se supone que él lo supiera ya, que quién era Cristo. Entonces, ¿por qué hace la pregunta? Él lo bautizó Como y dice el 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero si él ya tenía que, él ya sabía eso, Se supone, se ¿verdad? supone que lo supiera, entonces está haciendo esa pregunta. Pues yo Pero quiero... Jesús le contesta: Dime. id a contar a Juan lo que oéis y veis. O sea, como que lo que viste cuando me bautizaste. Algo así. Ahora, ¿alguien puede por lo menos sospechar qué está pasando? ¿Por qué Juan hizo esa pregunta? ¿O por qué Juan envió a estos dos discípulos? Vamos a ver. ¿Nadie? Vamos a ver. Muchos estudiosos sobre estos versículos dicen que Juan tuvo dudas. Yo no creo. Porque Juan no tuvo que tener duda en eso. Eso es lógico. Y Juan el Bautista, según nuestro Señor Jesucristo, era el más grande de los profetas. Era el último de los profetas y era el más grande de los profetas. Quiere decir que el ministerio de Juan tenía el mismo peso que el ministerio de Jeremías, de Isaías, de Elías, de Moisés. Juan el Bautista. Déjame explicarles esto. Juan el Bautista era un hombre que estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde viene Jesús? Y el hombre que está lleno del Espíritu Santo de Dios no tiene duda. Tiene que saber. Y menos en asuntos espirituales. ¿Me siguen? Así que el que algunos estudiosos digan que tal vez Juan tenía dudas sobre la persona de Jesucristo, Eso no puede ser. no hace sentido. No hace sentido porque él tenía que saber que Jesús iba a venir porque estaba predicando de Dios. Muy bien, buena observación. Si él predicaba de Dios es porque sabía de Dios y que venía. Dime, Clarimar, que te veo bien ansiosa. La pregunta se basaba en el testimonio de Juan. Habla fuerte. Voy a gritar. La pregunta se basaba en el testimonio de Juan. Juan estaba preguntando si Jesús era en realidad el Mesías, que él esperaba que sería el nuevo rey de Israel que gobernaría el mundo. Esa es la misma retórica que muchos estudiosos tienen, que piensan que Juan tenía dudas, pero de nuevo, Pero no es porque él creía. primero, ¿Juan estuvo o no estuvo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Sí, estuvo, si él lo bautizó. Juan vio al Espíritu Santo posarse en forma de paloma. Claro. Sí. Y Juan él no escuchó la lo voz. Cuando Juan bautizó a Cristo, se escuchó la voz de Jehová Padre hablar. Este es mi Hijo amado. ¿Sí o no? Sí, lo dijo. Juan lo vio, Juan lo escuchó. ¿Cómo entonces Juan puede decir o puede tener dudas? No tiene ninguna duda. Pues ¿Por qué tiene que hizo ser ¿Y por qué hizo la pregunta? Él no hizo la pregunta. Para él. Para él no era la contestación. Muy bien, Era Carlos. Era para sus discípulos. para que los discípulos aprendieran o supieran. Probablemente dentro de los discípulos de Juan habían dudas. Muy bien, Amarili. Probablemente dentro de los discípulos de Juan que no presenciaron el bautismo de Cristo, que no conocían a Jesucristo, habían dudas. Que no creían lo que pasó. Entonces Juan está preso. Entonces, puede ser que él nos mandó a hacer eso porque como ellos eran discípulos no sabían más darlo porque Juan no pudo hacer esa duda porque él ya lo había visto y todo. Por ejemplo, Juan vio el espectáculo.
Pónganse en los zapatos de Juan. Si tú eres Juan el Bautista y tienes discípulos que se supone que sigan en última instancia a Cristo, no a él, Juan sabe que su ministerio tiene un fin, que a quien hay que seguir es a Cristo. Okay. Está preso. Juan se debe preocupar por sus discípulos, ¿sí o no? Claro. Y si dentro de sus discípulos hay dudas sobre... Pero déjame terminar, hija mía. Sobre la persona de Jesucristo, ¿qué se supone que haría Juan? Bueno, si yo fuera Juan, yo le diría a mis discípulos: oigan, yo estoy preso y yo creo que yo de aquí no voy a salir. Ahora, si ustedes tienen dudas sobre el Cristo, si ustedes no están seguros que Cristo es, vayan y pregúntenle a ustedes mismos si Él es o hay que esperar a otro. ¿Me siguen? ¿Les hace sentido la explicación que yo les estoy dando? Sí. Yo no pensé primero eso, pero... No. Tú pensaste lo que el comentario bíblico dice y lo que este dice, y lo que dicen todos los comentarios bíblicos. Dime. Yo pensé primero que era como más para los discípulos, pero pues luego, como leí el comentario nuevo y... Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Juan el Bautista no tiene duda. Juan el Bautista es un testigo. Si él vio la mano de Jesús... Ahora Juan el Bautista está preso y le dio miedo. No. Juan lo dio como el mismo Moisés que vio la sal saliendo. Aleluya. Qué lindo. Muy bien. Como el mismo Moisés vio la zarza ardiendo, allí estaba Juan viendo a Cristo y el Espíritu Santo posado sobre él y a la... No iba a tener duda. No iba a tener duda. Lo que pasa es que Juan el Bautista, ¿qué te pasa con el pelo, Clarimar? Juan el Bautista, su misión sabía que estaba llegando a su fin en la tierra. Y él quería que los discípulos no aprendieran, porque luego él no va a poder Él vino, porque él no va a salir de ahí. Él vino a preparar el camino, ¿o no? Sí. Juan el Bautista vino a preparar el camino para que Cristo, ¿verdad?, fuera conocido ampliamente en toda esa región. Entonces, ya Juan está preso, sabe que su camino está por cerrarse, para que se abra entonces el camino de ¿quién? De Cristo Jesús. Y los discípulos de Juan el Bautista entonces a Cristo Jesús y unirse a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Así que se dieron cuenta que estos versículos uno les puede pasar por encimita y pensar, pues, no, aquí está pasando algo más profundo. Pero si tú no lo analizas, si tú no lo analizas bien, ¿verdad? Por eso estamos estudiándolo. Ahora, yo quiero que tú me repitas el versículo 5, Diego. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús le está respondiendo a los discípulos de Juan. Bueno, caballeros, ustedes tienen una duda. Ustedes tienen una duda. Lee el versículo 4 entonces. Y contestad a Juan lo que oéis y veis. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Lo que están viendo ustedes. Y lo que están oyendo. Y lo que están oyendo. Y lo que están oyendo es lo que va a ver. ¿Y qué es lo que ustedes están oyendo y viendo? Los ciegos reciben la vista. Y los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Ajá. Los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres se les anuncia el Evangelio. Versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Ok? Bendecida es la persona que me sigue a mí. Y no se escandaliza. Que no se escandaliza. Muy bien. ¿Eso es lo que dice el tuyo? Ok. Que no se... Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Muy bien. Eso es lo que quiere decir que no haya tropiezo en mí. Nosotros cuando evangelizamos comunidades hay gente que se escandaliza. Sí. Y sí. ¿Verdad? Que Cristo es un tropiezo. ¿Tratan de explotar? Cristo es un tropiezo. Pero bendecida es la persona que entiende que Jesucristo es el que Dios envió para la salvación del mundo. Eso es lo que... Y que no es tropiezo. Y que no es tropiezo. Cristo no es tropiezo. Cristo es escalón.
Ese versículo tan corto, lee el versículo según las Américas, Clarimar, vuelve a leer el 6. Lee ese versículo. Y bienaventurado el que no se escandaliza y le sigue. Y bienaventurado es el que no se escandaliza y me sigue de mí, ¿verdad? Y ahí se acaba. Ok. ¿Por qué él hace esa expresión? ¿Por qué Cristo hace esa expresión? Vamos a ver. Se lo está diciendo a los discípulos de Juan. Para que ellos no se escandalicen. Para que ellos no se escandalicen. Y lo sigan. Y lo sigan. Muy bien, Clarimar. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Él le está diciendo a ellos, yo estoy haciendo esto, está pasando esto, y se supone que ustedes no se escandalicen. ¿Quiénes se escandalizaban en aquel tiempo? Los fariseos y los fariseos. Esos se escandalizaban. Y vienen escandalizados. Cristo era tropiezo. Siempre tenían algo, siempre hacían Ok. el show. Así que tenemos claros esos versículos, ¿verdad? Versículo 7. Lo leo. Está titulado ya. Léalo, Clarimar, por favor. Jesús habla de Juan el Bautista. Ahora, miren lo que Cristo hace. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, Ajá. que salisteis a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Ajá. Más que salisteis, Salisteis. Salisteis. Así se lee, Clarimar. salisteis a ver un hombre vestido con ropas finas. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero que Salisteis, Clary. salisteis a ver a un profeta, si os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito ¿Qué versículo tú estás, Clarimar? en el 10. Pero va muy rápido, estás leyendo todos los versículos. No. Vamos de nuevo. Versículo 7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salís. Es una pregunta, Clarimar. Haz la entonación. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Punto. Vamos a dejarlo ahí. Primera pregunta que les hago. ¿Por qué? Si la pregunta o de lo que se está hablando en estos versículos es si Cristo es o es el que no es. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué Cristo de momento gira la conversación y en vez de hablar de él empieza a hablar de Juan? Porque Juan fue el que... Porque Juan fue el que envió a los dos discípulos. No, yo no digo eso. Porque lo bautizó. Porque lo bautizó. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Cristo empieza a hablar de Juan? Si él no es el que va a hacer el cambio, ¿verdad? Toda esta conversación comienza porque los discípulos de Juan van a preguntarle a Cristo si él es el que es. ¿Sí o no? Sí. Cristo les dice, sí, yo soy el que soy porque está pasando esto, esto y esto. ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces de momento Cristo, además de decirle eso, le dice, le voy a decir una cosa. Mientras ellos se iban, Ellos se van. los que se quedaron allí, Cristo a la multitud le dice, quiero que sepan una cosa de Juan. Juan es esto y esto, que lo vamos a leer ya mismo. ¿Por qué? Pues yo les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan nuestra discusión de ahorita? Es imposible que Juan tenga dudas. Cristo, describiendo a Juan el Bautista, está reafirmando su propio ministerio. Me explico. Un profeta como Juan el Bautista no puede tener duda de quién es Cristo. Él es un gran profeta, él es un gran hombre de Dios, no puede tener dudas de mí. Discípulos son los que pueden tener, pero él no. ¿Ok? Eso es una razón. Ahora, miren cómo nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 7. ¿A qué salisteis a ver? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué salisteis a ver al desierto? Vamos. El ministerio. Vamos. ¿Qué salisteis a ver al desierto? A preguntar. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en casas de los reyes están. Eso como que Pero,
¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que un profeta. ¿Ves que está hablando de quién? De Juan. ¿De Juan? Porque este es de quien está escrito. Y ahora cita al profeta Isaías, pero Malaquías, y dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ya estaba. Yo estoy en el versículo 10. Ya el profeta Malaquías había profetizado sobre la persona de Juan el Bautista. Cristo está diciendo: Juan el Bautista es alguien bien grande, bien importante, porque en las profecías, antes de que yo naciera, ya se hablaba de él. Se hablaba de mí y se hablaba de él. Y se hablaba de él que él venía a qué. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Yo envío a Juan el Bautista delante de Cristo para que ¿qué? Para que prepare tu camino delante de ti. Juan el Bautista nace, viene a la tierra con un solo propósito: preparar el camino para el ministerio de Jesucristo. ¿Lo tienen claro? Este primo nació con ese propósito: preparar el ministerio de Cristo, el camino hacia el ministerio de Cristo, y que toda la gente conociera a Cristo primero por él y luego por la misma persona de Jesucristo. ¿Lo tienen claro? No se les va a olvidar, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, nuestro Señor Jesucristo está haciendo énfasis en esto para que la gente sepa qué clase de hombre de Dios es Juan. Porque ¿qué salieron ustedes a ver? Ustedes salieron a ver un hombre bien vestido. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque Juan el Bautista, ustedes recuerdan que vestía como una persona bien pobre. Él no vestía. No. Y estaba ¿dónde? En el río Jordán, en el desierto muchas veces, ayunando. O sea que, por eso dice que si la expectativa tuya era... Si tu expectativa es alguien bien refinado, te equivocaste. Hablar cosas suaves. Exactamente. Cosas que no te van a... ¿Verdad? Que no te van a confrontar. ¿Ok? El mensaje de Juan el Bautista confrontaba. Sí, siempre a alguien le picaba. ¿Ok? Y Cristo dice: miren, no se confundan. Juan el Bautista era un profeta, era un hombre de Dios. Y era un hombre de Dios que estaba ya su vida anunciada desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Versículo 11 dice: de cierto os digo, sigue hablando de Juan y dice, oigan esto: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir eso? Es como una metáfora, ¿verdad? Hay algo simbólico ahí. De las mujeres que paren hombres, no ha habido uno más grande que Juan. Quiere decir que después de Cristo no ha habido hombre más grande que Juan. Ni Moisés, ni Elías, ni Abraham. Por eso primero utiliza como una metáfora. ¿Ok? Ninguno de los profetas. Grande, ¿verdad? Lo que está diciendo. Ahora, eso es de los que tienen cuerpo de carne. Porque luego dice: ahora, no es más grande que el más chiquito que está en el reino de los cielos. Más chiquito que está en el reino de los cielos. Bueno, lo ven, mira lo que dice ahí. Sí, eso, pero... Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Entienden? Yo les voy a leer lo que dice mi comentario bíblico. Mi comentario, si quieren lo leo. Léelo. Léelo. Versículo 12. Es decir, toda la humildad, nadie mayor, el más pequeño en el reino. Jesús está hablando de grandeza en términos de privilegio, no de poder o de importancia, por ser el precursor del Mesías. Juan era considerado el más privilegiado
de los que vivieron en el periodo que terminó con el ministerio de Cristo. Sin embargo, ahora aún los más pequeños en el reino son mayores que Juan. Ninguno antes de Juan había experimentado ese privilegio, y él moriría antes de tener la oportunidad de ser parte del reino en la tierra. Aquellos que crecen en Cristo como su Salvador gozan en el presente algunos de los beneficios del reino, es decir, su presencia y la del Espíritu Santo. Ok. En tu Biblia, el comentario bíblico usa la palabra privilegio. Sí. Es una forma bonita de, ¿verdad?, de decorar el asunto para que no se vea Juan más grande que otros hombres. Pero la realidad es, ya mismo te lo leo, la realidad es que Juan el Bautista experimentó lo que no experimentó ni siquiera Moisés. Y Moisés experimentó unas experiencias terribles con Jehová, ¿sí o no? Cuando Dios le hablaba a Moisés en el monte Oreb, cuando le dio los 10 mandamientos, todas las veces que el Señor le habló a Moisés o a Abraham, ¿verdad? Fue terrible. Sin embargo, Cristo dice que Juan el Bautista sufrió una experiencia que ninguno de esos grandes sufrió, que fue que conocerlo personalmente, de una forma que ni siquiera sus discípulos. Por eso, de nuevo, es imposible que Juan tuviera duda. ¿Me entienden? Porque ahora Cristo está diciendo, es que no hay profeta como este hombre, porque este hombre me conocía a mí aún antes de nacer. Sí, antes de nacer, cuando María visitó a la madre de Juan el Bautista, que las dos estaban encintas, Juan el Bautista, el bebé Juan el Bautista, se estremeció en el vientre de su madre y tembló cuando escuchó la voz de María. La criatura tembló dentro y se movió. Eso está en la Biblia, eso lo leímos. Cuando oyó la voz de María. ¿Qué quiere? ¿Cómo es posible que ¿Cómo es posible que una criaturita que está en el vientre, cuando escucha la voz de una persona que nunca ha visto, que ni conoce, se estremece? Se estremece porque la criatura tiene el Espíritu Santo ya desde adentro, desde antes de nacer. Y cuando escuchó la voz de María, no escuchó la voz de María, escuchó la voz de Cristo. El otro bebé que estaba en el otro vientre era Cristo. Y él sabía. Ay, santo, eso es algo que no tiene ni lógica, que solo Dios sabe. Escuchó a María y fue como si escuchara a Cristo, como un bebé que no ha nacido va a hacer eso. Es grande, ¿verdad? Y por eso Cristo hace este énfasis sobre la persona de Juan el Bautista. Sin embargo, dice que el más chiquitito en el reino, de los que ya están en el reino, es mayor que él. Porque recuerden, Cristo está haciendo un contraste entre el lado espiritual de Juan y el lado carnal de Juan. Porque Juan todavía está vivo, no está muerto. Miren lo que dice mi comentario bíblico sobre... Te la voy a aclarar, tal vez con el comentario bíblico te la aclare. Jesús hizo un contraste entre la vida espiritual y física de Juan. De todas las personas, ningún hombre cumplió el propósito de Dios mejor que Juan. ¡Wow! De todos los profetas, el mejor que cumplió su misión fue Juan el Bautista, según el comentarista. Sin embargo, aquí viene, ¿verdad?, la parte. En el reino venidero de Dios, todos los presentes tendrán una herencia espiritual mayor que la de Juan, porque habrán visto y conocido a Cristo y la obra que consumó en la cruz. Y es que mira, uno viene con una misión específica. Yo no puedo ser profeta aquí en la tierra, pero una vez tú te mueres,
si tú tienes la maravillosa bendición de ver a Cristo, ya Juan el Bautista vivo no puede compararse contigo en lo absoluto, porque no se trata ni de ti. No ha conocido a Dios frente a frente. Frente a frente. Lo que han visto otros que están en el cielo. Esto, recuerden, esto no se trata de Juan el Bautista, no se trata de Moisés, no se trata de Elías, no se trata de Jeremías. Esto se trata de Jesucristo. El que conoce a Dios. Y el que conoce a Dios. Por eso yo no le tengo envidia a Moisés. Yo no me siento menos que estos grandes hombres. Yo sé que estos grandes hombres tuvieron la unción del Espíritu Santo, probablemente, ¿verdad?, de una manera poderosa, más que lo que yo pueda, ¿verdad?, haber experimentado alguna vez. Pero como no se trata de mí, y yo lo tengo claro, como se trata de Cristo, vamos para el mismo sitio, le servimos al mismo Dios. Y eso es lo que importa. Lo que importa no es que tú seas mejor profeta que alguien o que esto. Lo que importa es que tú seas salvo. Que tú seas salvo. Porque si tú eres el mejor profeta en la tierra, pues eres en la tierra, pero cuando tú te mueras, el cuerpo tuyo el espíritu te va a gozar, porque va a estar en el pero tu espíritu va para si serviste a Dios en espíritu y verdad, pues vas al cielo. ¿Verdad? Desde los días de Juan, versículo 12. Desde los días de Juan, lo voy a leer yo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Tienes algún comentario bíblico ahí sobre ese versículo, Clarimar? No, el 12, léelo. El griego indica que el reino está siendo atacado y que hombres violentos están tratando de impedir que otros entren. Los violentos incluirán a los escribas y fariseos y a Herodes, el grande que trató de matar al niño Jesús, y a Herodes Antipas, que mandó a perseguir y a decapitar a Juan el Bautista. Jesús advierte a sus discípulos que la oposición aumentará en lugar de disminuir. Decapitar es que lo van a matar. Sí, es que va a haber violencia en todo este asunto de, ¿verdad?, uno crecer en la fe. Lo van a tratar mal. Nos van a tratar mal y vamos a tener grandes enfrentamientos. Pero yo soy de las personas que se inclinan a pensar en este punto de vista. Quiso quizás decir nuestro Señor Jesucristo que para ingresar al reino se requiere coraje, fe, valentía, determinación, tolerancia debido a la persecución que se desatará contra los seguidores de Cristo. ¿Me siguen? Hello, Clarimar. Sí. Así que cuando dice desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, lo que quiere decir es que solamente los valientes, los que estén dispuestos a enfrentar, a pasar por duras penas, son aquellos que van a alcanzar, ¿verdad?, el reino de los cielos. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Esta expresión ha traído mucha confusión. El 14. Sí, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿De quién está hablando nuestro Señor Jesucristo? Todavía está hablando de Juan el Bautista y dice que es el Elías. Elías era otro profeta que ya estaba muerto. Cristo está diciendo que el profeta Elías es Juan el Bautista. ¿Qué es eso? ¿Será eso? No lo es. Lo que quiere decir Cristo con que él es el Elías que ha de venir es que Juan el Bautista representa es el mismo ministerio profético de Elías. Y los está comparando. Jesús revela a las multitudes que en Juan se cumple lo profetizado acerca de Elías. Muy bien. En Juan se cumple lo profetizado en Elías y son profetas muy parecidos, con una misma línea profética.
¿Lo tienen claro? Versículo 15, léelo, Amarili. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Versículo 16. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Está hablando de la gente, de su tiempo, igualita a la de hoy. Los muchachos en las plazas que no tienen nada que hacer, están perdiendo el tiempo, pues la gente está así, pendiente a lo que no le importa, o a lo que no le deben dar importancia. ¿Me siguen? Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Mucha gente criticaba a Juan, alguna gente, no mucha gente, porque era un profeta diferente, porque no comía, porque él ayunaba mucho, porque cuando comía langostas, que eran unos insectos con miel, porque tenía el pelo bien largo, porque tenía una barba bien grande y parecía un deambulante. Y como hablaba tan fuerte, mucha gente pensaba que estaba loco, y algunas personas decían que tenía un demonio. Cristo está haciendo, ¿verdad? Diciendo, mira, la gente no tiene nada que hacer. Y se ponen a criticar. Eso es lo que están haciendo la gente de esta generación. Y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía. Juan no comía ni bebía. Y dicen, tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que es ¿quién? Cristo, que come, que bebe, porque Cristo, ¿verdad?, compartía con pecadores y bebía. Y dicen, he aquí un hombre comilón. Lo contrario, entonces del otro a Juan lo criticaban porque no comía ni bebía. Y a Cristo, y está hablando Cristo, recuerden. Y vino el Hijo del Hombre, o sea, vine yo, que como, que bebo, y entonces a mí me dicen que soy un hombre comilón, que soy un bebedor de vino, como quien dice, soy un borrachón. Que aquel lo criticaba por lo que iba a hacer. Aquel lo criticaba porque no comía ni bebía, y a mí, como yo como y bebo vino, pues soy un borrachón, y soy un comelón. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dios bendiga su palabra. Tenemos que hacerle caso a Dios. Implique cambiar la forma de vida que llevamos. Y con esto terminamos. No se trata ni de Juan, ni de Elías, ni de mí, ni de ti. Se trata de Jesucristo y de seguir su ejemplo. La gente siempre va a tener algo que hablar, que decir. Lo importante es que nosotros busquemos la forma, ¿verdad?, de serle fieles a nuestro Señor Jesucristo, aunque a veces nuestra carne no quiera lo mismo y nuestro carácter no nos ayude. Pero si Cristo está en el asunto, tarde o temprano nosotros vamos a parar, vamos a recapacitar y vamos a decir, no, ¿verdad?, tengo que seguir a mi Señor. Amén. Espero que les haya gustado. ¿Te gustó, Dieguito? Sí. Sí, papito. ¿Algún comentario? Despídete de los hermanos, Diego, usando el micrófono. Dios le bendiga, que Dios los cuide, y que también oren y recuerden leer la palabra, que busquen de Dios. Eso. Amén, Diego. Claribel, saca el micrófono, hija. Pero bien. Bueno, que Dios le bendiga. Que velen. Dale, úsalo. Que velen. Y que si no han orado, que oren. Y en esta noche, no sé si pelada, en otros países no es la misma hora, pero que ores en el momento. Que busques de Dios si todavía no has buscado. Que sigas el mismo ejemplo, ¿verdad?, de Juan el Bautista y de Cristo mismo, que nos enseña hoy en día. No está presente, pero está la Biblia, está ese testimonio que nos ayuda. Y que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amarili. Amén, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y que nosotros podamos seguir el ministerio, ¿verdad?,
seguir el ministerio de Cristo, y nosotros también tenemos un ministerio como cristianos, y como Juan el Bautista puede ser un buen ejemplo, estuvo hasta preso, pero le fue fiel a Cristo, y que nosotros, no importa la situación por la que pasemos, dice que el servir a Cristo de verdad, pues vas a pasar diferentes situaciones, y que eso no nos desmotive para seguir haciendo la voluntad del Señor y sembrando la semilla, porque hay mucho terreno en donde esparcir la semilla. Hay mucha mies. La mies, dice que la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros pocos, que quiere decir que el trabajo es mucho y los que lo hagan, y quien lo haga hay poco, los dispuestos son pocos. Así que el Señor quiere hombres y mujeres dispuestos a ser pregoneros de su palabra. Que Dios le bendiga, y que, como dice Clary, que no importa dónde estés, antes de irte a la cama a dormir, dale gracias al Señor por este día, y que nos prepare para el día de mañana. Amén. Amén, amado hermano. Si usted conoce alguna familia que tiene necesidad de alimentos en el hogar, se puede comunicar conmigo al 787 204-2680 y procura por el hermano Serafín y por su familia. Amén. 787-204-2680. Si conoces alguna familia en Puerto Rico, ¿verdad?, en cualquier pueblo de la isla que tiene necesidad de alimentos en el hogar, se pueden comunicar conmigo, y nosotros con mucho gusto vamos a ayudar a esa familia con una compra, una compra de alimentos. Mi nombre es Serafín Alarcón, de Tablitas del Señor, tu primera iglesia. Me acompañó mi esposa Marilis Rodríguez, Clarimar, Que Dios le bendiga, y Dieguito. Amén. Amén. Siempre nos pueden seguir a través de YouTube Cristiano, en Facebook, O tu primera iglesia. o tu primera iglesia, ¿verdad?, en cualquier buscador en la internet. Facebook, Google, lo que sea. En Facebook, ¿verdad?, cualquier lugar del internet, en Google nos pueden buscar y van a ver el ministerio rapidito, y las tablitas y los mensajes y todos los videos que nosotros grabamos aquí. Y vamos entonces a estar en comunión para orar. ¿Ok? Oremos. Oremos. Te doy gracias, Señor. Te pedimos perdón por las ofensas, pero te damos gracias por tu paciencia, por tu gracia. Ayúdanos, Señor, en este día que está cerrando a hacer tu voluntad, a no mirar atrás y a poner nuestra confianza y nuestra vida y nuestra mente en tus manos. Prepáranos para la semana que comienza, los retos que nos esperan, los lugares que tenemos que ir, el trabajo. Y prepara también la casa de nuestros hermanos. Organízala, Señor, la vida de cada uno de ellos que nos están escuchando y nos están viendo. Bendícele, Señor, y sánale, Señor, y propone en sus corazones, Señor, todo lo que tú quieres para ellos. Hay mucha gente, Señor, que tiene necesidad de trabajo. Hay mucha gente que tiene necesidad de ser sanado, Señor, que tienen alguna enfermedad. Hay tanta gente, Señor, que nos ve y nos escucha, que están en necesidad, y solo tú puedes suplirla, Señor. Las ponemos en tus manos, como nos ponemos en tus manos nosotros como familia, pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, y ayúdanos, Señor, a ser mejores hombres. Y gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor tan grande que tienes con nosotros, Señor. En tus manos estamos. Úsanos con poder toda esta semana, Señor, y que podamos ser de bendición a la vida de alguien. Que alguien, al vernos o al escucharnos, te escuche a ti. Y que esa vida sea tocada y transformada, porque nosotros tuvimos la valentía de hacer como Juan el Bautista, anunciar tu nombre a los cuatro vientos. Gracias, Señor, por tu piedad. Y hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, el único Dios del universo. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les cuide. Recuerden orar y velar. Amén. Gracias.